necesidad debe ser satisfecha plenamente. Y esta es la manera, dice Dios. Trae un cordero inocente, y luego pondrás tus manos sobre el cordero. Así todos tus pecados son transferidos al cordero. De la misma manera, toda la inocencia del cordero se transfiere a ti. Va así. Y entonces, el sacerdote te da el cuchillo y te dice, mata al cordero. Ahora esto es un momento aleccionador para el que ofrece porque tiene que sacrificar al cordero. En otras palabras, él debe saber que es su pecado el que mata al cordero. Quiero decirles algo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que salía de las aguas del bautismo, dijo, «He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús es el verdadero Cordero. El resto son sombras. El resto son fotos de la sustancia cuando Él vino. Y por eso la Navidad es una celebración. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita, no solo cubre, la sangre de estas ovejas que traen todos los días, diaria y anualmente en Yom Kippur. Traen un toro en Yom Kippur para la nación de Israel. Toda la sangre inmolada en los altares judíos no puede remover o quitar el pecado. Solo lo cubre. Al igual que su tarjeta Visa, no es un pago real. Oigan, chicos, su tarjeta Visa no es un pago. ¿Cierto? Solo aplaza tu pago. Tu pago todavía debe ser pagado. Entonces, lo que pasa es que estas ovejas y corderos solo cubren el pecado. No tienen poder. La sangre de una oveja no tiene poder para quitar los pecados. Cubre año tras año tras año. Para cuando cubre tu pecado, Dios no ve tu pecado. Dios es justo. Dios es santo. Como un inocente murió en tu lugar, un inocente te dio su lugar. El sacerdote le pasó el cuchillo al que hace la ofrenda y éste mata al cordero. El cordero está muerto. El sacerdote lleva el cordero a la Mizbeach, lugar del holocausto. Lo pone allí. El fuego del juicio consume al cordero. Es la imagen del enojo y la ira de Dios contra toda impiedad, contra toda rebelión. Pero no recae sobre el oferente que lo merece. No recae sobre el oferente que lo hizo, cae sobre el Cordero. Porque ahora que se hizo la transferencia, el juicio de Dios cae sobre el Cordero. El Cordero se consume y el hombre sale libre. Pero esta vez no camina libre de la misma manera como llegó al templo. Cuando llegó al templo, era un pecador. Pero ahora se va con la justicia del Cordero en él. En otras palabras, lo que el Cordero se merece. Amén. Lo tiene él. Lo que se merece. Juicio, ira. El Cordero lo tiene. Y el Cordero inocente que merece bendiciones, lo tiene él. Así que se va del templo más rico. Se va del templo con la gracia de Dios añadida sobre él con mayor favor. Se va siendo aceptado por Dios. Él se va de ahí bendecido. ¿Pero puede estar orgulloso? No fue algo que hizo. Pero aunque no puede estar orgulloso, puede estar agradecido porque todo es gracia. Cuando Jesús vino, lo examinaron. Examinaron a Jesús por una semana completa porque tenían que examinar al Cordero Pascual. Examinaron a Jesús. Ellos lo probaron. Los fariseos lo hicieron y se fueron. De hecho, una vez mandaron a un grupo de personas a arrestarlo. Los soldados volvieron con las manos vacías. Cuando les preguntaron por qué, dijeron, ningún hombre habló como este hombre. Él vino para que podamos vivir una vida de altirá, sin miedo. Amén. El miedo te matará lentamente. El miedo te puede dar ataques al corazón. El miedo constante. Y Jesús entregó su vida cuando Él colgó allí en la cruz. Él fue crucificado, dice la Biblia, a las 9 a.m. ¿Por qué es eso importante? Y luego, 3 horas después, mientras colgaba allí, a las 12 del mediodía, la Biblia dice, allí hubo un eclipse sobre toda la tierra. Hubo un eclipse. La oscuridad cubrió toda la tierra. Es muy interesante que en los anales de la historia de China,
China era una nación que existía en ese tiempo, cuando Cristo estaba en la tierra en Jerusalén. En los anales de la historia de China, registraron un eclipse mundial, exactamente al mismo tiempo. Al mediodía, dijeron, fueron 3 horas de oscuridad. En esas 3 horas de oscuridad, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando Jesús finalmente dijo, está consumado. ¿Qué pasó durante estas 3 horas? No es nada que los ojos del hombre pudieran ver. Fue entre Dios y el sacrificio. Ahora nota esto, en este momento no es padre e hijo, es Dios y el sacrificio. David ya había profetizado en el Salmo 22. El Espíritu de Dios vino sobre David y David dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies y traspasan mi costado. Mis huesos ven y me observan. Fue la golpiza, lo azotaron antes de ir a la cruz. Cuando ellos lo azotaron, aquellos soldados que lo azotaron arrancaban la carne del cuerpo de Jesús hasta sus huesos. Su caja torácica estaba expuesta. Es una paliza muy cruel. De hecho, te estiran. Y luego el látigo es de cuero y tiene huesos rotos, donde en el medio ponen metal afilado, trozos de monedas, rasposos y oxidados. Y luego, cuando golpea tu cuerpo, se queda ahí, incrustado. Y luego, con un tirón arrancan la carne. Quiero decirte algo. La Biblia dice que Jesús pasó por eso antes de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué pasar por eso ante la cruz? Porque la Biblia dice, por sus llagas estamos sanados. Tenemos tanta gente en esta iglesia como testimonios que vienen de alrededor del mundo. Nos han dicho, han reclamado esa promesa, con sus llagas somos sanados, estamos curados. En otras palabras, Él proveyó para nuestra salud. Al dejar que quebraran su cuerpo para que nuestros cuerpos, Él no merece solamente el bien, Él merece todo lo maravilloso, pero Él tomó nuestro lugar. Es como si en esa cruz miramos a Jesús y Él es el Cordero de Dios. Ponemos nuestras manos en Él, confiamos en Él, se produce la transferencia, Él lleva nuestros pecados y luego sucede lo contrario también. Todo lo que Jesús merece nos lo transfiere a nosotros sobre sus cabezas, sobre sus hijos y sobre sus familias. Si solo lo recibes. Y después de 3 horas, a las 3 p.m., lloró. Y luego dijo, consumado, kulá, en hebreo. ¿Qué significa? Todo se terminó. La santidad de Dios que exige castigo. La vindicación de Dios está satisfecha. La sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario cumplió plenamente todas las exigencias de un Dios 3 veces santo. Eso significa que todos tus pecados han sido remitidos. Y por cierto, cuando digo pecados, me refiero a que Dios no vive dentro del tiempo. Dios vive afuera del tiempo. Dios recoge todos tus pecados del pasado, presente y futuro. Con Dios, Él es siempre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él siempre es, yo soy, porque Él vive afuera del tiempo. Nosotros hablamos de era, será. Dios no es un Dios de era y será. Siempre está afuera del tiempo. Dios creó el tiempo. No entendemos por qué vivimos en el tiempo. Entonces Dios puede ir a tu futuro, ¿entiendes? Y Dios puede tomar todos tus pecados de toda tu vida desde el día que naciste. Y Dios los puso sobre Jesús. Y cuando Dios dice eres perdonado, estás perdonado. Pensamos en nuestro perdón como ver un desfile en la noche, una carroza tras otra. Dios ve todo el desfile desde el cielo. Dios ve toda tu vida de pecados. Cuando Dios dice, estás perdonado, estás perdonado. Amén. Todo lo que tienes que hacer es creer. Creer. Amén. Amén. Dios te ama. Al tirar, no tengas miedo.